Entonces, este era el motor al cual íbamos a hacer la simulación del proceso de explotación, ¿no? De un motor de combustión interna en laboratorio. Aquí está. Bueno, el motor diésel, una particularidad es sobrealimentado. Aquí está, señores. Este es el dispositivo de sobrealimentación. Uno de los tipos de sobrealimentación que existe. Existen tres tipos, señores. Uno de ellos es este de acá. Por turbo compresor. Aquí está, señores. Fíjense ustedes. Aquí está el compresor. Aquí está la turbina. Los gases de escape, ¿qué cosa? Salen por el conducto de escape, interactúan con el ala de la turbina. Esa cantidad de calor se transforma en energía mecánica, así como estos, el rodete de la turbina y el rodete del compresor está en un solo eje. ¿Qué va a hacer? Va a hacer girar, ¿qué cosa? El eje que tiene en común. Y eso va a hacer, ¿qué cosa? De que el compresor, ¿qué cosa? Que la presión de vacío succione el aire, lo comprima y lo direccione, ¿no? Primero al múltiple de admisión y posteriormente hacia los cilindros. Si esto gira más, en unidad de tiempo, ¿qué va a pasar? Mayor masa de aire. Como tienes mayor masa de aire dentro del cilindro, tienes la posibilidad de, ¿qué cosa? De suministrar mayor cantidad de combustible. Tienes mayor cantidad de combustible, entonces, por ende, la potencia del motor se incrementa. Entonces, yo un motor de aspiración natural, ¿sí? Que no tenga este dispositivo, yo lo puedo sobrealimentar. Pero claro, para eso hay que ver la concordancia, ¿no? Del trabajo del motor con la sobrealimentación. Y en el curso de sobrealimentación se ven los cálculos, ¿no? Para realizar eso. Pero eso es lo que está sucediendo acá. Los gases de escape que antes se expulsaban directamente hacia el medio ambiente, como tiene alta presión y temperatura, o sea, cantidad de calor, lo puedo utilizar para de esa manera sobrealimentar el motor. Fíjense, aquí estamos haciendo uso de esta energía que se expulsaba. Del motor no hay, ¿qué cosa? Energía que se esté consumiendo para accionar, ¿qué cosa? Este mecanismo. Es independiente, ¿sí? Solo los gases de escape hacen que este mecanismo funcione. ¿De acuerdo? Entonces aquí está nuestro motor, ¿no? Diésel sobrealimentado. Bien, entonces aquí vamos a hacer la prueba. Entonces, lo que íbamos a hacer era medir qué cosa. A ver, ya que hemos hecho ahí, a ver, veamos algo de similitud. Ahora ustedes me ayudan. ¿Qué necesitaba medir? Díganme ustedes. Aquí está el motor. Usted ha calculado el coeficiente lineal y el coeficiente de exceso de aire. ¿Qué magnitudes necesitaba? Acuérdense. Carga completamente aquello. Cuando dice carga, ¿a qué se refiere? ¿Carga de qué? Porque el término de carga para el motor de combustible, torque, necesitaba torque, ¿sí? O sea, para calcular torque necesitaba ¿qué cosa? La fuerza. La fuerza, sí. Y entonces, Dinamómetro. ya, por ahí está el dispositivo. Ahí está, fíjense. Ahí lo tienen. Aquí era, bueno, aquí está. Aquí es el F1 y el F2. Aquí aparece donde está. ¿Dónde está aquí? Delta D, CPK, ¿dónde está? Pesas, ahí está. P de pesas, P de libre, aquí está. 50, 75, 650 eran estas pesas de acá. Desde 50, estas de acá. Y aquí arriba iban las mediciones que iban haciendo, que eran 26, 30, 33, 42, que se iban tomando. En este caso, el principio de funcionamiento del dinamómetro de acá es diferente este de acá. Aquí, ¿qué hacías? Regulabas, tomabas la fuerza y ya tenías, ¿no? Bueno, en cambio acá viene a ser de la resta de estos dos. Entonces aquí tenía él la fuerza. Bien, ¿qué más, señores, me faltaba? Temperaturas, ya tenemos temperatura. Aquí tenemos temperatura, ¿no? Temperatura en este caso del aire, ¿sí? Después del compresor. Sí, aquí está su temperatura. ¿Sí? Es desde el aire ya después del compresor. Después, ¿qué necesitaba? La frecuencia de rotación, eso lo regulaba. ¿Dónde quieren que esté aquí, señores? A ver, díganme. ¿Dónde quieren? Ya, ahí, acá abajo, señores. Aquí está. Este es el tablero en el cual, ¿no? Determinando la frecuencia de rotación. Bien, ¿qué más, señores? Me faltaba. ¿Qué más? Ya, aquí tenemos la temperatura del aceite. Bueno, por acá, esta es la temperatura de trabajo del motor, ya nos está censando. Ya, su temperatura de trabajo, pues vamos a poner acá. Temperatura del aceite, bueno, es de carácter secundario que también lo podemos medir. ¿Qué más, señores? La presión manométrica de la entrada.
Ya, eso, ¿dónde lo íbamos a medir? A ver, fíjense. Ahí en el tablero del frente, ¿dónde está eso? A ver, ¿dónde lo vamos a medir? Esa, ¿verdad? Esa de ahí medíamos. Al mercurio. Claro. A través de eso determinamos la presión acá, o sea, la presión después del compré. Fíjense, está ligado acá. Ya tenemos temperatura después de compresión y la presión después del compresor. De acuerdo, ¿qué más? ¿Qué más me faltaba, señores? Ya tengo ya se puede decir ya la masa de, ¿qué me falta? Ya, ¿y dónde es combustible? Ahí está, señores. Ahí era 25, creo, 25 centímetros cúbicos. 25 centímetros cúbicos, ¿no? Que es estandarizado, ya. ¿Y cómo regula el suministro de combustible? ¿Cómo esas compañías? A ver, fíjense ahí. Ese de ahí está ligado a nuestra bomba acá. Ese es el que determina la cantidad de combustible. Aquí está, señores. A través de este micrómetro, así conforme vamos haciendo variar su paso, así, regulo qué cosa. La cantidad de combustible. Mira, esto de acá va así, fíjense, va por acá abajo. Y aquí está ligado a la bomba. Esto simula qué cosa, al pedal del acelerador. ¿No? Entonces nosotros tenemos que cuantificar aquí exactamente para poder qué cosa tomar, ¿no? Toda la información que requerimos aquí, ¿no? Para la prueba que realizamos. ¿Qué más nos falta, señores? Ya ese compañero ha venido muy temprano, ¿eh? ¿A qué se debe? Muy tráfico. ¿Qué más, señores? ¿Qué más nos faltaría? Ya, casi todo está, señor. Bueno, todos esos datos, señores, aquí están cuantificados. Bueno, va a depender de qué característica vamos a estudiar, señores. Ya, muy bien, a ver. Aquí está la frecuencia de rotación del motor. Yo voy a especificar. Si quiero hacer una característica de carga, ¿cuáles son las condiciones o requerimientos que debe cumplir? Si voy a obtener una característica de carga. Velocidad constante. Ya, velocidad constante. Aquí voy a poner mi velocidad constante. Aquí está especificado en 1800. Muy bien. ¿Lo otro cuál es? ¿El suministro de combustible por ciclo debe ser constante o variable? Variable. Ese suministro de combustible por ciclo variable, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí está. A través, ¿no?, de ese regulador, ¿no?, que está ligado, ¿no?, al suministro de combustible de la bomba. Ahí está. Entonces eso va a estar aquí. Eso va a estar acá como delta de H que dice en milímetros. Aquí está en milímetros. ¿Por qué? Vean el micrómetro que está ahí. Ahí está especificado. Y aquí está que dice 6.75, 7, 7.25, 7.50, 8 y 8.75. ¿Se ha leído qué cosa? Regulando el paso para hacer variar qué cosa, la cantidad de combustible. O sea, eso que dice, el suministro de combustible por ciclo es variable. ¿Por qué variable? Porque estoy haciendo variar la posición del acelerador. Mientras la frecuencia de rotación se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, tengo esta condición y todos los datos necesarios, ¿no?, de acuerdo al requerimiento o a los equipos que tiene que cosa. ¿Qué tenemos aquí en este banco de pruebas? ¿De acuerdo, señores? Si obtengo la característica de velocidad, ¿qué haría, señor? Díganme. Ya. La característica de velocidad, ¿qué condiciones debo cumplir yo previamente cuando voy a obtener mis datos? Varía la velocidad y mantener. Ya, varía la frecuencia de rotación. Acabo de variar la frecuencia de rotación. ¿Qué más? De constante. Ya, el suministro de combustible por ciclo debe ser constante. Esto quiere decir que solo habrá una posición ahí determinada constante mientras hacemos variar esto. ¿Y esto cómo lo hago variar? ¿Cómo hago variar la frecuencia de rotación? No, ahí vas a ver, pero ¿cómo lo hago variar? ¿Cómo lo hago variar? ¿O con ayuda de qué dispositivo? Mira, tienes la posición constante. ¿Sí? Ahí está, esa no se va a variar. Tú quieres hacer variar la frecuencia. ¿Cómo lo vas a hacer variar? Con este dispositivo, este es qué cosa, el dinamómetro de tipo hidráulico. Es el que va a consumir qué cosa, la energía del motor. Entonces, si tú quieres
puedo elevar a una frecuencia de rotación de 2000 y quieres que vaya decreciendo, mayor masa de flujo de aire tiene que, mayor masa de flujo de agua, porque es hidráulico, va a pasar para absorber ¿qué cosa? La potencia del motor. Entonces aquí, gracias a este dinamómetro hidráulico, tú consumes la energía y por eso ¿qué cosa? Haces variar la frecuencia de rotación. Aquí cómo era, señores, ¿Cómo aquí, ya, con ayuda de eso, pero ¿dónde era que tenía que interactuar? Allá, aquí a través de mejor el cambio de las resistencias que había, ya, mayor campo magnético, mayor energía de absorción. En cambio aquí es el tipo hidráulico, aquí es el agua, el flujo de agua que está pasando, ¿no? Mientras más carga mientras más suministro de combustible debe, y para absorber mayor carga, mayor flujo de agua debe pasar, ¿no? Que debe absorber ¿qué cosa? Esa energía o está produciendo el motor. Esto simula mi pendiente, pues si yo tengo mi pendiente, ¿qué cosa? Mientras va subiendo, más exige el motor, entonces más flujo de agua le va a pasar, más va a consumir, entonces me está simulando el proceso de explotación. Pero este es el laboratorio. ¿Quedó claro, señores? Muy bien, entonces toda la data está aquí. Más bien a Alex le hay que pedir que les envíe ¿qué cosa? Los datos del motor para que ustedes puedan hacer sus cálculos. Delegado. Aquí. A ver, ¿por dónde quiere entrar? Dígame, a ver, ¿dónde está el conducto de admisión? A ver, deduzca. Ya, a ver, siga la cadena. Y ahí, siga la cadena. Siga la cadena. Siga, retroceda. El aire se toma siempre en el medio ambiente. Después pasa, ¿no? Ahí se mola, pasa por aquí, aquí. Allí, generalmente, el movimiento del pistón, señores, ya por teoría ustedes saben. Si yo digo que la frecuencia de rotación es constante de 2500, ¿todo el tiempo se mantiene de 2500? Haría cuando hemos hecho la prueba. La velocidad es constante. ¿Se mantiene constante? Fluctúa, oscila. ¿Cómo oscila? Está en proporción, ¿qué cosa? A la velocidad que tiene el pistón. Entonces cuando el pistón desciende, se funciona, ¿qué cosa? Es del tipo pulsatorio. El flujo viene con ondas de presión variables. Entonces, va así. Si no estuviera este dispositivo de amortiguamiento del flujo, ¿qué pasaría? La variación de la magnitud de la presión sería grande. Y cuando entre al cilindro, ¿qué va a pasar? Va a ser un poquito complejo determinar sus parámetros, va a tener mucho margen de error. Entonces, ¿qué se hace generalmente? Hay un dispositivo que amortigua esa pulsación, trata de nivelar esa presión, y después, ¿no? Una presión se puede casi constante, ingresa. Ustedes han visto los automóviles, la oportunidad de ver, en el conducto de admisión hay un tipo de acordeón de plástico. Sí. Ese acordeón amortigua y después recién pasa ¿qué cosa? ¿Aló? Entonces todo eso hay que tenerlo presente a la hora de hacer el proceso de experimentación. O sea, de alguna manera tratamos de reflejar la misma condición que se va a dar en él. Bien, señores, entonces con esa introducción ya pues ustedes van a poder presentarlo. Pero igual, como todavía nos falta un laboratorio de lo que es concretamente la característica de carga y velocidad, vamos a hacerlo ya detalladamente. Ahí sí ya vamos a ser un poco más precisos para determinar los otros parámetros, ¿no? Que comprenden, ¿no? A los indicadores del motor. Se habla de parámetros de performance y de emisiones. Cuando hablamos de performance queremos decir, hablamos qué cosa, torque, de la potencia efectiva y de la presión media efectiva, ¿no? Que se calcula, ¿no? Esos tres parámetros se reconocen como los parámetros de performance. Los de emisión, bueno, son los regulables, ¿no? Dependiendo del tipo de motor que tiene. Por eso dicen, estudio del motor esto para determinar qué cosa, los parámetros de performance del motor. No vas a encontrar para determinar la potencia, el torque, no. Los parámetros de performance del motor y de emisión. Ahí están hablando ya del conjunto de indicadores que te determinan qué cosa.
la factibilidad de que el vehículo pueda ser exportado, ¿sí?, en un determinado país. La regulación ahora, señores, de lo que es emisiones está determinado por la Comunidad Europea, es los euros. Ahí viene. Nosotros en nuestro medio utilizamos el euro 6, está establecido. Bueno, los países ya avanzados es el euro 3 nosotros manejamos, y en países industrializados el euro 6, más estricto la reglamentación de las emisiones. Por ejemplo, acá no son las emisiones, solo estamos viendo los parámetros de performance que vamos a calcular. Bueno, complementariamente podríamos estudiar, ¿no?, el proceso de análisis de los datos de aquí tenemos nuestro A. Pues acá tengo igual, la potencia, una potencia A, le voy a llamar una potencia. Sobre este rango es que yo voy a obtener la... ¿Qué sería? ¿Qué característica? ¿De carga o de velocidad? Si en el eje horizontal aparece la potencia, de carga. Entonces, el coeficiente llenado más o menos su tendencia de los motores diésel es así, ¿sí? En la guía ustedes han visto así, ¿sí? Y así va. Ya, y el coeficiente de exceso de aire, ¿cómo va? A ver, yo le voy a dar variante. ¿Va así? ¿O va así? ¿O va así? Díganme. ¿Cuál es hacia abajo, señores? Por eso que le digo, cuando usted calcule, tiene que, ¿qué cosa? Más o menos tener esta tendencia. Si le sale así, usted nos explicará por qué, pues tiene que lo sustente. Mientras más potencia usted quiere, presiona más el acelerador. Como el acelerador está ligado a la cantidad de combustible, miren la masa de aire. Se puede decir que se mantiene constante, ¿sí o no? ¿Sí o no? La masa de aire, ¿se mantiene o no constante acá? Acá no lo disminuye. Por ende, si estás presionando más el acelerador, ¿qué va a pasar con la mezcla? Se va a volver, va a tender a hacer, ¿qué cosa? Mezcla más rica. Pero siempre va a ser, ¿qué cosa? Mayor que la unidad. Los motores, dicen, trabajan con coeficientes de exceso de aire mayores que la unidad. Mientras más potencia le vas dando, se va acercando a uno, pero no llega a uno. Va a ser 1.2, 1.3, 1.4. Siempre trabaja con coeficiente inicial. ¿Y ahora por qué? Ya supongo que ya está en la capacidad de uno de poder decir. Es por el tipo de formación de mezcla que tiene. Eso hace que se requiera, ¿no?, un exceso de aire. Bien, pero a ver, señores, entonces así va nuestro alfa y así va nuestro coeficiente de llenado. ¿Y por qué creen que acá disminuye el coeficiente llenado y después se mantiene constante? Bien, aquí es constante, acá disminuye. ¿Por qué, señores? Miren esta zona de constante. Pero hay otra curva, es así. Esta curva corresponde a los motores, ¿qué cosa? Diésel de aspiración natural. Esto corresponde, ¿qué cosa? Los motores diésel, ¿qué cosa? Son alimentados. Así le tiene que salir a usted más o menos la tendencia. ¿Por qué? Eso usted me tiene que explicar. Por eso les he mostrado el turbo. Cambio, aquí disminuye. ¿Por qué disminuye, señores? Diga, a ver. En esta zona de la... ¿A qué se debe? Diga. Mire, todo este tiempo se ha mantenido. Si la frecuencia de rotación es constante, porque es una característica de carga, por lógica, usted supone que el coeficiente llenado debe ser constante, ¿sí? Porque aquí solo determina el coeficiente por la masa de aire real que está pasando. Si la frecuencia de rotación es constante, imagínense que hacemos un experimento, no tenemos el motor. En vez del motor, porque la succión de aire, ¿qué cosa? Le busco, ¿qué cosa? Un ventilador, ¿sí? Y hago que el flujo, ¿qué cosa? La velocidad sea constante. Si tomo aquí una medida al inicio,
¿Sí? Aquí en este punto 1, en este punto 2, y quiero determinar las masas de aire, que es una masa 1, otra masa 2. M1 y M2, después de haber pasado por este conducto, ¿qué cosa? Son similares, ¿sí? Bueno, con unas pérdidas que ha habido ahí. ¿Por qué mi frecuencia es constante? ¿Sí? Aquí está, coeficiente llenado, si veo yo la frecuencia rotación tiende a ser constante. Y aquí está bien, se está reflejando. Pero acá disminuye. Entonces, ¿qué ha sucedido, señores? Hemos considerado acá las pérdidas hidráulicas, señores. Mi frecuencia de rotación es constante. Si mi frecuencia de rotación es constante, las pérdidas hidráulicas se van a mantener constantes, señores. Sí, porque las pérdidas hidráulicas dependen de qué cosa, de la velocidad al cuadrado. Si esto se mantiene constante, todas las pérdidas hidráulicas se puede decir que son constantes. Entonces, ¿qué está afectando la coeficiente hidráulica? ¿Temperatura? La temperatura de trabajo del motor. No es que le da a usted mayor qué cosa, cantidad de combustible, térmicamente más se va cargando el motor, más calor. Y va a afectar qué cosa, a la densidad del aire. Pues aquí la carga térmica afecta a la densidad, es por eso que en estas zonas de alta potencia disminuye el coeficiente. Para el motor de aspiración, nato, pero cuando es sobrealimentado, no. Mientras más cantidad de combustible tú le vas suministrando, más potencia vas teniendo, ¿qué cosa? Mayor, ¿qué cosa? No. Los gases residuales, ¿qué van a tener? Mayor presión y temperatura, o sea, mayor cantidad de calor. Si tienes mayor cantidad de calor, ¿qué va a pasar? La frecuencia de rotación del eje que une a la turbina compresor se va a incrementar. Y por eso, en unidad de tiempo, te va a pasar mayor masa de aire. Y por ende, ¿qué va a pasar? Mayor masa de aire ingresará. Es así. Muy bien. Pero ojo, señores, el coeficiente llenado puede ser mayor que una unidad. ¿Qué dicen? A ver. Bueno, acá le vamos a poner. Pero digan ustedes, ya ustedes en la parte teórica supongo que ya ha pasado, fue una semana que me caen los parciales. Ya, el coeficiente llenado puede ser mayor que una unidad. Cuando el motor se ahoga, cuando el motor ya se ahoga ya no está funcionando. Pero, por definición, creo que relaciona el coeficiente llenado. Sí, por su concepto. Es real, ya sea la masa o el gasto, entre qué cosa, ¿ven? Teórico. ¿Es real puede ser mayor que el teórico? Imposible, señor. En un motor real tenemos que pérdidas hidráulicas, pérdidas de temperatura, las pérdidas ¿qué cosas? Por el flujo que puede ir inversamente al llenado o el sobrellenado dinámico. Esos tres factores que son importantes van a afectar nuestro coeficiente real. En cambio, el teórico, ¿qué gana? Multiplicas, supones que las pérdidas son cero, ¿no? En un caso teórico, va a ser menor que la unidad. Pero, si ustedes ven la guía que ahí tiene, ha salido valores mayores que la unidad. Entonces, ¿qué ha sucedido? Esto solo se va a presentar en los motores sobrealimentados, cuando determina el coeficiente llenado. ¿Por qué ha salido mayor que la unidad? ¿Que error de medida? Puede ser, ¿no? Puede ser una razón. Cuando ustedes determinaron el coeficiente llenado de este motor de aspiración natural, ¿qué es lo que hicieron, señores? Calcularon el gasto de aire, señor. ¿Era función de qué? A ver, vamos. ¿Qué necesitaba? ¿La densidad o no? Sí. Ya, la densidad. Pero eran condiciones normales, ya. Se tomaba y determinaba. Para el teórico, ¿qué hizo también? Para el teórico, ¿qué hizo? Ya, ok, pero para el teórico, ¿qué hizo? Para que determine el teórico, ¿qué hizo usted? No saben, ustedes han calculado, ya han defendido, señores, su el trabajo. Clase de combustible y la regulación estrictamente. Ya, por eso teníamos que hacer a través del parámetro.
Pero ojo señor, este teórico usted lo ha calculado qué cosa, desde el punto de vista qué cosa. Teórico nada más, con la cilindrada constante, su densidad, y así lo ha calculado. En cambio aquí ha tenido que ver qué cosa. ¿Qué presión había el conducto de admisión, sí o no? Que lo ha ido multiplicando y ha salido. Señor, yo no estoy pidiendo la forma, sino de qué parámetros depende para que ustedes calculen eso. Entonces, a la hora de dividir le salía menor su unidad, ¿sí o no? Ya. En cambio, el motor sobrealimentado, señores, le puede salir este coeficiente de la mayor unidad. Pero desde el punto de vista de su definición, no puede ser mayor que unidad. Lo que ha pasado, señores, es que ¿se han dado cuenta, no? Después del compresor yo tengo una presión en K y una temperatura en K, ¿sí? De ahí puedo determinar el parámetro de la densidad, ¿sí o no? Pero yo también tengo, ¿qué cosa? La presión del medio ambiente y la temperatura del medio ambiente, ¿sí o no? Del aire que se ingresando, ¿sí o no? Y aquí yo puedo calcular su densidad, ¿sí o no? Son diferentes. ¿Qué sucede? A la hora de dividir el alumno, ¿qué hacía? Dividía por esto y acá los parámetros de sobrealimentación que salía mayor que la unidad. Y eso es lo que aparecía ahí. Esta lógica, ¿sí? En cambio, si usted lo divide entre lo que está sucediendo, los parámetros ahí, después del compresor, ahí sí, va a salir de cosa. Era la división que se estaba haciendo. Mi aspiración natural normal, usted no tenía problemas, salía menos que uno. El sobrealimentado, hay que tener cuidado. Ahí era donde hacía que el coeficiente elevado salía mayor. Entonces decía, bueno, cálculo no era cálculo. Era por la división que estaba utilizando. Entonces, señores, lo que ustedes van a presentar es qué cosa. Ustedes lo van a presentar en su trabajo, de acuerdo a los datos que ya tienen, van a hacer las siguientes curvas. Entonces vamos a tener que el coeficiente de nada, ¿sí? Ahí su curva que debe ir más o menos. Su coeficiente exceso de ahí, y la otra, aquí bueno está la potencia, ¿sí? Y la otra que nos va a ayudar a entender cuál es la presión después del compresor, ¿sí? Y la temperatura después del compresor. Ahora dígame, conforme se va incrementando la potencia, la tendencia de la presión después del compresor debe aumentar o disminuir. Si yo voy incrementando la potencia, la tendencia de la presión después del compresor, o sea, esta presión acá, lo que estoy midiendo acá. Aquí está el compresor, aquí estoy midiendo la presión. Aquí está la temperatura. Díganme, ¿cuál va a ser la tendencia? Conforme estoy incrementando la potencia. Aumenta. ¿Y la temperatura? También. De ahí podemos determinar qué cosa, la densidad, ¿no? Después del compresor. Y podemos ver cómo está variando nuestra densidad. Si el aire se está haciendo qué cosa, más denso, más. Hay motores que tienen intercoolers, ¿sí? Si esto se hace más liviano, el aire se hace más liviano, ¿qué pasa? Después del compresor no nos sirve. Entonces hay que refrigerar, por eso utiliza el intercooler. Ya en los tipos de sobrealimentación por turbocompresor hay tres niveles de sobrealimentación: la baja, la mediana y la alta. Cuando tú vas a una sobrealimentación mediana y alta, ¿sí? Ahí sí ya necesitas intercooler. Pero mientras sea baja, mientras no preparación, no necesitas refrigerar. En este caso no necesitas. Entonces, ahí pueden ver la variación de la densidad. Entonces aquí, señores, ustedes nos calculan, ¿verdad? Por acá donde lo ponemos la densidad. La temperatura. A ver si este gráfico ya está.
Densidad no me va a dar acá, porque este parámetro acá. Bueno, ya. Eso no va, ya la densidad más o menos ustedes lo pueden deducir de acá, ¿no? ¿Sí hablamos, señores? Bien, este es un gráfico, este es el siguiente. Ojo, así está su gráfico y amplíase su sustento. No es que me presenten el gráfico con los datos, es bonito, ¿sí? Aquí abajo usted dirá, esto disminuye más o menos. ¿De acuerdo, señores? Ya listo, lo analiza por tramos para que usted tenga una explicación más detallada, ¿sí? Para que tenga una idea completa del fenómeno físico que se está dando. En conclusiones, ¿qué va, señores? Que haya analizado todo esto. A ver, ¿cuál sería mi conclusión de todo esto? Dígame usted, señor. Aquí está. Ya he analizado los tramos, he dicho el porqué, todo. Mi conclusión de este gráfico, ¿cuál sería? ¿Cuál sería su conclusión? El coeficiente llenado y el coeficiente exceso de llenado. ¿Cuál sería su conclusión? Díganme. Imagínense que ese es su informe, usted va a concluir de ese gráfico. Ya lo ha analizado acá, ¿no? Esto es un gráfico, ya analizado, sustentado, todo. ¿Cuál sería su conclusión? Se comprueba que la curva tiene esa tendencia. Entonces usted dirá, el coeficiente llenado, ¿qué pasa? Cuando se incrementa la potencia del motor, ¿qué cosa? Entonces, el coeficiente llenado. ¿Tiene que cosa? Incrementar. Listo, esa es su conclusión. Ahora, si esa conclusión usted le quiere adicionar información, cuantificar, dirá, si esto era X, al final ¿cuánto tenía? Ya, pues X más 10 o 10% mayor, y ya está. El coeficiente de llenado, conforme se incrementó la potencia, ¿sí? Aumentó en un 10% con relación al que tenía que se baja por el. Listo. Ya concluyó eso, no hay más. O la tendencia nada más. Usted no explica acá a qué se ha debido, ya lo explicó anteriormente. Y con relación al coeficiente llenado, al coeficiente que se ¿qué dirá? ¿Cómo concluye? El coeficiente ¿qué conclusión usted le da? Se mantiene constante al coeficiente llenado. El coeficiente es ese. Está disminuyendo con el motor. Entonces usted dirá, la tendencia, el coeficiente de exceso de aire conforme se incrementa la potencia, en este caso este motor, tiende a disminuir, o sea, tiende a ser una mezcla recta, pero siempre mayor que la. Listo. Esa es la conclusión. Por eso las conclusiones son ya específicas, concretas. En la conclusión no tiene que ser explicar ya a qué se debe, no, eso ya fue en la parte anterior donde se analizó. ¿Quedó claro, señores? Entonces así deben ser sus conclusiones de lo que ustedes obtienen. Si usted tiene una curva diferente a la que es, vamos a suponer que por algún motivo de cálculo hicimos y eso nos salió así. Ya, vamos a suponer. ¿Qué conclusión me daría usted, señor? ¿Qué me va a decir? Hemos calculado mal, ya hemos calculado y ya está, ¿no? ¿Qué me diría usted, señor? ¿Cuál sería su conclusión ya? Por algún motivo, ya nos equivocamos o no sé qué, sucedió algo, usted está calculando mal y ve que la tendencia. ¿Qué conclusión? Lo revisó y le sale así. ¿Qué conclusión me daría? Se dice que a medida que más se incrementa la carga, la tendencia del coeficiente de exceso de aire tiende a subir. Sí, pero se supone que anteriormente ya usted analizó esto. Te habrá dicho, ¿no? Debido a que tal, ¿no? La tendencia no corresponde a lo que debe ser, porque debido, usted ya tuvo que haber encontrado por ahí alguna razón por la cual que, pues, se ha dado esta tendencia. ¿Y cuál sería su conclusión? Ajustar los equipos de medición para poder realizar una medición correcta. Si usted, lo que ha hecho su cálculo, lo ha revisado, analizado, que ha sido las mediciones, ¿usted qué pondrá, no? Que la tendencia de variación del coeficiente de exceso de aire debido a que la parte experimental no correctamente no corresponde a ¿no? ¿Cómo se llama? A las tendencias normales. Listo.
Ahora, si yo quiero ver esa composición y revisar anteriormente, no está sustentada y usted dirá porque se dividió mal esto, se hizo mal esto, se dividió mal esto. Pero claro, señores, por eso las conclusiones son 1, 2 redondos, máximo 3, preciso, no hay más que tener. ¿Quedó claro, señores? Muy bien. Entonces, son dos gráficos los que ustedes tienen que presentar.